para este bloque final un tema que es más que importante, que tiene que ver con las adicciones, y nos gustaría compartirlo con ustedes, si es posible, en familia. Está Avelino Lago con nosotros, diputado provincial. ¿Cómo le va, Avelino? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? Bueno, ya hablamos varias veces con usted de este tema, de salud y demás, Exactamente. y lo vamos a hacer en el día de hoy. Pero, José, no sé si te parece, vemos el informe. Totalmente. Vamos a ver un informe. La Universidad Nacional de Rosario hizo esto para saber cómo estaba el consumo de sustancias psicoactivas, fundamentalmente en los chicos adolescentes, los que están en la edad del secundario. ¿Qué dice ese informe? Escuchen. Se realizan estudiantes de primero, tercero y quinto año, lo que sería el octavo, décimo y duodécimo año de educación formal, en todo el país, sobre una muestra de 1.100 escuelas. La Universidad Nacional de Rosario tomó una parte del país, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Algunos datos particulares como el descenso del consumo del tabaco, por ejemplo, es una cosa relativamente notable, y el aumento del consumo de marihuana. En general no hay grandes diferencias entre el hombre y la mujer, salvo en la marihuana sí hay algunas diferencias, con un dato notable, ¿no? Buena parte del aumento que ha habido en el consumo de marihuana tiene que ver con que las mujeres en los últimos años han avanzado más que los hombres en el consumo. Podemos observar casos muy particulares como el del consumo de alcohol, donde las mujeres tienden más a mezclar el alcohol con energizantes y demás. Sí, y donde también puede notarse una prevalencia mayor de mujeres en el consumo de estimulantes o básicamente de tranquilizantes también. Hay prevalencias un poco más altas en algunas sustancias como marihuana, como cocaína y el alcohol también, pero son diferencias muy leves, en realidad no son cosas muy marcadas. En general replican los números que pueden observarse en el país. La estratificación fue, como decíamos, primero, tercer y quinto año. Se hizo una estratificación entre menores de hasta 14 años, de entre 15 y 16 y 17 o más. Eso siempre se va a observar en todos los casos, yo le diría en todas las regiones, que hay una prevalencia mayor de consumo de cualquier sustancia en los mayores de 17 años. Eso sí está claro. Pero el salto grande se produce entre aquellos que tienen 14 o menos y los que tienen 15 o 16. Ahí se da el primer salto. Particularmente en los menores de 14 años, porque ahí nosotros es donde estamos observando el salto más grande hacia el estrato siguiente, que es entre 15 y 16. Bueno, se debate mucho en los últimos tiempos el tema del narcotráfico, pero este tema, el de las adicciones, el de consumo, no muchos están atentos a esto, Lago. Esta es la realidad, ¿no? Exactamente, Marcelo. Es la otra cara, digamos, de la misma problemática. Una, como usted bien indica, el narcotráfico, y la otra, lo que como consecuencia del narcotráfico, en básicamente las áreas referidas al consumo, deja esa otra cara de la moneda, que es allí, digamos, donde se ha notado y se nota mucho, sobre todo en la provincia de Santa Fe, en lo que a nosotros nos interesa, la ausencia de políticas públicas por parte del Estado provincial para intervenir en forma temprana en la creación, digamos, de hábitos saludables donde no existen, o en la intervención en aquellos espacios que, siendo de dominio público, el Estado ha permanecido ausente durante largos años y ha permitido la construcción de alternativas de vida, entre comillas, porque no es vida, evidentemente, distintas a aquellas que tienen que ver con la vida saludable de las personas. Esta muestra que ustedes difundían recién ratifica un poco los números del Observatorio Argentino de Drogas, que tiene una medición... Perdón, sí, sí. Porque realmente dejó algo pendiente, no sé si quedó claro, pero cada vez los chicos más jóvenes entran en ahí usted es titular de la Comisión de Salud de Diputados. ¿Ven lo mismo acá en Santa Fe? Vimos lo mismo, y además en la recorrida que hicimos en la provincia de Santa Fe previo al tratamiento de esta ley de prevención de consumo de sustancias problemáticas, que abarca sustancias psicoactivas, alcohol, conductas como la adicción al juego y demás, la ventana que muestra, digamos, la ventana que tiene un índice de prevalencia tal que muestra, digamos, como una facilidad o accesibilidad al consumo de determinadas sustancias, básicamente tiene que ver con el alcohol.
cuando usted ve los datos de la universidad que daban recién y los del Observatorio Argentino de Drogas son coincidentes. Periodo 2009-2014, Cedronar estableció claramente en todo el país, y Santa Fe está dentro de la media nacional, un porcentaje entre los jóvenes de entre 14 y 15 años de un consumo de alcohol del 76%. Ahora, 76% ya han consumido alcohol a esa edad por primera vez. Pero Abelino, quiero hacer un punto ahí, por el tema del alcohol, y usted decía antes, el Estado. ¿Es un problema solamente del Estado el tema de la suba del consumo en las adicciones que tienen los jóvenes? Digamos, los que estamos del otro lado y no somos del Estado, no tenemos nada que ver. Cuando uno dice el Estado se refiere a los tres poderes y a la comunidad, la creación de hábitos, pero el que tiene que diseñar estas políticas públicas es justamente el Estado. Fíjese usted, el ejemplo, Marcelo, es clarito. ¿Qué decía recién este señor que exponía? Notamos en la Argentina, en los últimos 5 años, una disminución del consumo del tabaco. Del tabaco, sí. ¿Y por qué? Porque dentro de lo que es las políticas públicas nacionales, todos tenemos presente la prohibición por ley de difusión del consumo de tabaco. Antes teníamos las propagandas determinadas, yo fumo, determinadas marcas, uno era el placer de la emoción, el otro no sé qué. Y es increíble cómo eso ha producido, junto, obviamente, de la mano y esto lo hablábamos en COFELESA, en el Consejo Federal Legislativo de Salud de la República Argentina, en Mar del Plata, cómo esto, más otras herramientas, que son las etiquetas de los cigarrillos, la prohibición de la publicidad. Pero sube la marihuana, Claro, está bien. Bajamos una cosa y sube el otro. Bajó el 25% el consumo de tabaco en los jóvenes de esa edad y aumentó, digamos, el consumo de marihuana. Digamos, hay un 15% de jóvenes en el país y en la provincia de Santa Fe, entre 14 y 15 años, que, digamos, han probado antes de esa edad por primera vez marihuana, pero, perdón, en la prevalencia de un año. Pero tiene que ver la familia en eso también. Porque... Obvio que sí, por supuesto, porque por eso decimos nosotros la necesidad del diseño de políticas públicas para la creación de hábitos saludables. Si usted en el colegio, desde el jardín de infantes y desde el preescolar, está recibiendo, digamos, de sus educadores, obviamente que tiene que tener su correlato en la casa, en la familia y en el ámbito en donde se desarrolla. Conductas permanentes que tienen que ver con el deporte, con la salud, con la recreación, con digamos, consolidar determinadas conductas en forma permanente, vamos a ir, digamos, en el tiempo logrando y acoplando determinadas situaciones que nos alejen de esta posibilidad. Fíjese otro dato que también es importante. Decíamos, en primer lugar, el consumo de bebidas alcohólicas. Segundo lugar, consumo de energizantes. Tercer lugar, mezcla de alcohol y energizantes. Cuarto lugar, psicofármacos sin receta médica. Quinto lugar, marihuana, tabaco y dentro del tabaco marihuana. Sexto lugar, otras sustancias ilícitas como son la cocaína y como son el paco. El consumo del paco normalmente se verifica en zonas de mayor vulnerabilidad y exposición. Una zona más periférica. Exactamente, en donde además, también como decíamos, todos estos datos, ¿para qué sirven estas ventanas? Para que el Estado pueda diseñar políticas públicas de intervención a fin de modificar y corregir en el tiempo una conducta, así como 5 años después de la prohibición de la publicidad de cigarrillo, y a su vez de las etiquetas con estos pies terribles que nos ponen aquellos que fumamos, que por ahí cuando miramos decimos ¿qué estamos haciendo? Porque no somos conscientes, y ha producido un impacto de una disminución del 25% en 5 años, entonces quiere decir que estamos transitando, al menos desde ese lugar, ocupándonos de lo que antes no se ocupaba. Por lo menos en ese sentido... ¿Se va a legislar algo? Tenemos una media sanción, está perfecta justamente en la Cámara de Senadores. El diputado salió un diputado con media sanción, una ley de protección integral que, como decíamos hace un ratito, digamos, está dentro del marco de la nueva ley de salud mental de la Nación, dentro del marco de la ley de consumos problemáticos que sancionó el Congreso de la Nación el año pasado, y que además de tener distintos niveles de prevención, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, ingresa ya en los aspectos educativos, desde el preescolar. ¿Saldrá del Senado eso?
Las charlas que hemos tenido con algunos senadores del peronismo nos indican que eso va a suceder y prontamente, con lo cual vamos a convertir, Dios mediante, a Santa Fe en la primer provincia como distrito en que la política dé una respuesta a una deuda que tiene para con la sociedad. ¿Cree que sale este año? Yo estoy convencido. Y hablaron con el gobernador de la provincia, porque el gobernador también puede decidir no reglamentarla y queda ahí. No, porque esta ley no tiene establecido aspectos a reglamentar. Es una ley que está constituida, digamos, por 11 capítulos. Bueno, es suficientemente, eso sí. Pero no creemos que suceda esto, si bien es cierto que digamos, los diputados del socialismo, 3 de los 5 se abstuvieron. Todo el arco político, el radicalismo, el PRO, el peronismo, todos votamos positivamente esta ley, con lo cual suponemos que va a suceder lo mismo en el Senado, con un aliciente. Y digo esto, yo lo he visto en algunas reuniones al electo gobernador Miguel Lifchich, que hemos compartido en distintas áreas de salud con representantes de la comunidad, en donde él mismo ha expresado públicamente la necesidad de intervenir y hacerse cargo de la problemática. Así que esperemos que no pase. Claro. Lo despedimos, pero quédese. Las dos cosas juntas. Con mucho gusto. Lo despedido, y digo quédese porque ya terminamos el programa, pero antes queremos decirle esto. El próximo domingo nosotros no vamos a estar al aire, porque hay elecciones nacionales, toda la atención va a estar centrado allí, obviamente va a haber conexiones con Buenos Aires y demás, entonces vamos a ver qué pasa en todo el país, José. Claro, es nuestro último programa antes de las PASO, ¿no? Y después de las PASO seguiremos hablando de política. Hoy fue todo político. Exacto, no, bueno, también hablamos de salud. Sí, con un político. También hablamos, bueno, está bien. Y bueno, sí, las leyes las hace gente que viene de la política. Exactamente, como dijo hoy hace un rato la entrevistada de ustedes, la Chiqui González. Nos vamos hasta el próximo sábado, iba a decir, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, aquí en Canal 13, como siempre, después del 15. El próximo domingo, no, el otro, Pero va a estar todo el equipo de Telefe Nacional, todo el mundo trabajando para dar los resultados que todo el mundo quiere ver, ¿no? Exactamente. Bueno, yo sé que usted va a votar, pero elegir ya nos elige a nosotros. Chau y nos reencontramos dentro de 15 días.